Buenos días, soy director del Magíster en Comunicación Estratégica y Digital de la Universidad Félix Terrae y estamos acá haciendo una nueva conversación online con un experto que nos pueda permitir reflexionar acerca de lo que está pasando también con las organizaciones en general. Y en este caso tenemos a Anita Olate, que es profesora de nuestro Magíster. Ella es experta en comunicación organizacional y nos va a dar también una charla para poder ver qué rol se están cumpliendo al interior de las organizaciones en este momento. E incluso nosotros nos atrevimos a hablar un poco de la operación Retorno, porque tiene que ver también con cómo las organizaciones van a ir retomando su continuidad en medio de lo que estamos viviendo. Así que los dejo con Anita. Le hemos pedido que tengan silenciados los micrófonos, pero cuando quieran hacer una pregunta, por favor nos avisan y nosotros también aquí estamos dispuestos a poder transmitir a Anita sus inquietudes. Así que vamos, esto es una conversación, así que por favor vamos con Anita. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas y al igual que toda su familia. Como les comentó Patricio, se me pidió una invitación que me hizo la universidad a reflexionar y compartir algunas reflexiones con ustedes en relación a todo lo que estamos conviviendo en esta pandemia y todo lo que genera, las incertidumbres que genera las organizaciones. Entonces, vamos a comenzar acá. Espero que se vea bien. Para iniciar esta conversación, comencé con algunas premisas que quería compartir para que más vayamos entendiendo un poco desde dónde surge, ¿no es cierto?, estas reflexiones. Entonces, lo primero es, me parece importante comentar o precisar que antes de la pandemia, antes de la crisis social que, ¿no es cierto?, estalló en octubre de 2019, al interior de las organizaciones están conviviendo personas, grupos que están viviendo hace bastante rato ya sus propios cambios sociales. Puertas afuera, estos miembros de la organización lideran causas, algunas no muy compartidas por sus empresas, y puertas adentro están siendo abordados con mensajes que apelan, ¿no es cierto?, a este compromiso, a este engagement, para lograr el tan anhelado alineamiento organizacional. En este nuevo entorno, el tradicional rol que tiene la comunicación organizacional se va a expandir, ¿no es cierto? Entonces, junto con movilizar, vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande por contener, por convocar y promover una participación cada vez más real de los integrantes de estas organizaciones. Para las organizaciones del post-COVID, ¿no es cierto?, este rol de la comunicación organizacional va a ser cada vez más fundamental si la consigna va a ser pensar fuera de la caja. ¿Ya? Entonces, en función de estas premisas, diseñé esta conversación en tres grandes tópicos. El primero de ellos es la comunicación organizacional, ¿no es cierto?, que es lo que entendemos y cuál es el contexto en que ocurre, ¿no es cierto? Bueno, la visión que tengamos de una organización va determinando el quehacer de nuestra comunicación organizacional, ¿no es cierto? Es de ahí que surge, o lo que hemos ido entendiendo, como que el rol de esta comunicación organizacional es contribuir a los logros de los objetivos estratégicos. ¿Qué se espera de la comunicación organizacional? Que aporten claridad a través de un relato corporativo, que velen por la coherencia organizacional, que movilicen los procesos de transformación organizacional, o también conocidos como gestión del cambio. La cultura organizacional es el alma mater de una organización, ¿no es cierto? Y es a ella, precisamente, donde más trabajo y más desafíos representa para la comunicación organizacional. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque la cultura organizacional, que es algo que a veces aparece muy difuso, ¿no?, está intervenida por una serie de aspectos y todas ellas, a su vez, intervienen en esta comunicación, ¿no?, en esta relación que queremos establecer con los miembros o con los trabajadores. Entonces, para lograr nuestro cometido, ¿no es cierto?, la comunicación organizacional requiere dotarse de un relato corporativo.
Este relato corporativo se construye a partir de las declaraciones estratégicas, ¿no es cierto?, de su misión, de sus valores, de un propósito. Se comunica a través de los medios, campañas internas, de las políticas y normativas, pero se atesora y se incorpora en la cultura a través de prácticas y un accionar que sea coherente, ¿no?, entre la organización y sus líderes. Y ojo que este es un tema que ha ido cobrando relevancia, que a veces parece, que no es a veces lo suficientemente visible y que hoy día yo me atrevería a decir que es uno de los grandes desafíos que tenemos, los que estamos a cargo de esta comunicación. Entonces, ¿y por qué? Porque las organizaciones no son entidades románticas y a veces caemos en la tentación de creer que basta con que definamos objetivos y fines para que todos nos alineemos en torno a esos logros. No es tan así. Subyacen en la cultura, en las personas, ¿no es cierto?, resistencias y emisiones que cada vez dificultan más la recepción de este relato corporativo. Y adicionalmente están estos cambios permanentes y sucesivos del entorno que aún hacen más compleja la tarea de comunicar. Quiero poner solo un ejemplo: la diversidad, un principio y que hoy día están abrazando con cada vez, ¿no es cierto?, más celeridad las empresas, porque casi se está generando de manera natural, ¿no es cierto? Y dentro de este principio, ¿no es cierto?, se van generando una serie de complicaciones, como por ejemplo, movilizar una cultura integrada por generaciones diferentes que tienen maneras de comunicarse diferentes, que tienen expectativas diferentes, ¿no es cierto?, de sus organizaciones. Desarrollar una comunicación con un lenguaje inclusivo hoy día, ya sea porque lo promueve una ley, pero también porque las empresas están buscando, ¿no es cierto?, esta legitimidad social, ¿no es cierto?, hacerse más cargo de este nuevo entorno, están incluyendo talentos y capacidades diferentes, ¿no es cierto? Una comunicación que también promueva el valor de la no discriminación. Hoy día tenemos una fuerza de trabajadores inmigrantes que está llegando a las empresas y no necesariamente todos estamos tan de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Y también el tema de la mujer, todo lo que tiene que ver con el trabajo del género, donde hoy día tenemos voces que presionan cada vez más a las organizaciones porque tienen un legítimo espacio, ¿no es cierto?, un legítimo reconocimiento. A eso se suman otros cambios que tenemos que comunicar, entre otros, y quizás uno de los más recientes, es comunicar o movilizar hacia unas nuevas formas de trabajar, ¿no es cierto? La transformación digital hoy día se presenta como una necesidad determinante para ser cada vez más competitivos, pero al mismo tiempo es un cambio que es percibido como una amenaza. Y esta amenaza no solamente es en Chile, sino que además es una amenaza que se ve a nivel global. Hoy día existen estudios que miden, como por ejemplo aquí les traigo del barómetro de la confianza de Edelman, el link se los adjunto en la presentación, donde hace bastante rato se advierte cómo las personas tienen un gran temor en perder su empleo porque sienten en lo profundo que no van a ser capaces de adaptarse a todos los cambios que impone la globalización. Entonces, en medio de todo este entorno, la comunicación organizacional se ve desafiada, ¿no es cierto?, a comunicar en medio de una incertidumbre. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, a no sucumbir en esta avalancha de información, donde muchas veces son presionadas, ¿no?, a entregar información de cambios y cambios y cambios, y al final lo que logramos con eso es que perdemos totalmente el foco y la priorización de lo que realmente es importante. Yo creo y es lo que estoy aprovechando de ver y estoy revisando y leyendo, es que la crisis social y la pandemia van a dar un nuevo impulso a la comunicación organizacional, ¿no es cierto? Junto con el trabajo que hacemos habitualmente, ¿no?, de informar, vamos a tener que ir evolucionando hacia una comunicación organizacional que va a estar mucho más centrada en la generación y contención de los cambios
de la mano de los líderes. Y acá este es un desafío tremendamente relevante, cómo vamos incorporando en los líderes su rol de comunicador, cómo logramos que ellos vean el alcance que tiene, cómo los preparamos, cómo les clarificamos en su tarea, cómo definimos prácticas y procedimientos de reporting para que esa contención, para que ese trabajo de comunicación que van a realizar los líderes y que van a estar convocados los líderes, ¿no es cierto?, se pueda sostener en el tiempo. Ustedes dirán que en algunas organizaciones, y me ha tocado trabajar en algunas donde se han hecho muchos esfuerzos por lograr que los líderes asuman este rol. No obstante, en alguna parte siguen todavía un aspecto, algo que hace que los líderes vean esto casi como un favor a las áreas de comunicaciones y no lo sientan como parte de su trabajo, ¿ya? Vamos a tener una comunicación que uno de sus grandes desafíos en esta crisis social que todavía sigue a puerta y en la pandemia que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿no es cierto?, muy centrada a ser convocante, a ser creadores de espacios para una participación real. Y aquí la invitación y el desafío va a ser, y no va a ser tan fácil, es invitar a construir, que no es lo mismo que colaborar, porque construir significa permitirle a las personas, empoderar a las personas para que no solo entreguen su opinión, sino que para que además se puedan hacer cargo de las ideas y de los planes que plantean. Entonces, de alguna manera, esta coconstrucción implica reconocer liderazgo más allá de los jefes, de los formales, y por supuesto, ¿no?, también que existan los incentivos adecuados para que ocurra. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en cómo se ha ido movilizando, cómo se ha ido desafiando la comunicación durante la pandemia? Podemos hablar de diferentes etapas. La primera etapa de la comunicación ha sido comunicar las medidas para ponernos a salvo. Ha sido una comunicación que se ha hecho por razones obvias, de manera muy virtual, ¿no es cierto?, donde está esta difusión de las medidas de protección. Se han diseñado protocolos de comunicación, ¿no es cierto?, se han creado comités de crisis para gestionarla, se han reorganizado los trabajos, se han realizado una serie de iniciativas de manera de asegurar los equipos de trabajo, que la gente sienta alguna confianza en que puede que dentro de los que tienen que salir de sus casas, me refiero específicamente, puedan hacer un entorno laboral seguro, ¿no?, y que no atente contra su salud. Bueno, las medidas de alguna manera, o esta comunicación, aparentemente, yo no tengo ningún estudio, no he encontrado muchos estudios por ahora que indiquen si han sido o no han sido efectivas, pero sí en una última encuesta que hizo CADEM, encargada por la Mutual de Seguridad, sí algo permite ver que al menos un grupo importante, ¿no?, de los trabajadores se declara informado de estas medidas. Un grupo menor respecto ya a medidas más específicas como protocolos, pero al menos sabemos que en algo estamos cumpliendo, ¿no?, con este objetivo de informar para ponernos seguros. Hoy día me atrevería a decir que estamos en una etapa 2, ¿no es cierto?, que está en gestación, donde el objetivo ya no es solo informar, sino que más bien contener la salud emocional de los equipos. Un claro ejemplo que yo creo que todos hemos ido viendo es que el teletrabajo en marzo y en abril se presentó como la gran panacea en las noticias, en los medios aparecía como tal, sin embargo se ha ido complejizando con el paso de las semanas, ¿no? Entonces tenemos un estudio que entiendo que salió hoy día, ¿no?, donde aparecen los altos niveles de estrés que presentan las personas con el teletrabajo, entre otras cosas porque estos límites, ¿no?, de la conciliación laboral y la vida personal dentro del espacio físico, digamos, no se está cumpliendo, y eso genera demasiado estrés. La angustia y el estrés es una pandemia que se está de nuevo
gestando no solamente en Chile, sino que en el mundo, donde al aislamiento las personas se están sumando malas noticias. Estas cifras no están actualizadas, son de hace como 3, 4 días, ya superan, ¿no es cierto?, las 700 personas, y también a eso está incorporándose todo el impacto que está teniendo en el empleo, donde cada vez son mayores los números de personas que están, ¿no es cierto?, acogiéndose, o empresas que se están acogiendo a la ley de protección, ¿no es cierto? Lo que genera una gran angustia y emociones que están prevaleciendo, ¿no es cierto?, en estos tiempos del COVID. En particular, en esta encuesta que hizo CADEM, el 85% de las personas dice que siente ansiedad frente al futuro, y otro 80% siente una tremenda incertidumbre económica. Y bueno, es difícil, ¿no?, pensar que uno puede contener toda esa emocionalidad que está pasando con los equipos, que no los estamos viendo, que están con teletrabajo, que están algunos en las fábricas, ¿no es cierto?, los que tienen que estar, eh, a través de los medios virtuales. Es ahí donde está, por una parte, una manera de contener, ¿no es cierto?, a estas organizaciones, es entregando información, ¿no es cierto?, de la situación de la empresa, de las líneas de apoyo psicológico que se han abierto, y también enviando mensajes y consejos sobre rutinas para relajarse, para ejercitarse. Esa puede ser una manera para poder brindar esta contención emocional. Y otra, también muy importante, y aquí recojo lo que veníamos conversando, es a través de los líderes. Los líderes tienen un rol fundamental en esta contención. Sin embargo, esta contención o esta intervención requiere de diseño. Necesitamos diseñar un guión, necesitamos que estos líderes salgan a indagar en la situación de los empleados, que pregunten si necesitan alguna ¿no es cierto?, información, y sobre todo prepararlos para que tengan respuestas claras a preguntas que sabemos que van a surgir, como por ejemplo el tema de voy a tener o no voy a tener trabajo cuando vuelva, ¿no es cierto? Por ejemplo, temas de teletrabajo. Y aquí yo ponía como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer es, ¿por qué no aprovechemos esta instancia para poder incorporar buenas prácticas de buen teletrabajo? Desafío 3, comunicar el plan de retorno, o el famoso, la desescalada que se está hablando en Europa. De nuevo, advertirles que esta operación retorno o desescalada va a generar resistencia. En este estudio que yo les mencionaba que hace la empresa Edelman Trust, es una encuesta que se hace en 40 países, son cerca de 1.200 los encuestados, y ya la última versión se publicó ahora en mayo, pues, a propósito del COVID, y ya el 75%, ¿no es cierto?, de estas personas plantean que sería deseable, ¿no?, o más bien están solicitando a sus empresas que sean muy prudentes con este regreso. Porque también han ido apareciendo otros síndromes como consecuencia de la pandemia, y que tiene que ver con el famoso síndrome de la cabaña, donde no todos quieren volver, ¿no es cierto? Y no quieren volver por temor al contagio, y no quieren volver también porque sienten que el ritmo de trabajo que tenían, ¿no es cierto?, y que dejaron en las oficinas, era demasiado asfixiante y no quieren volver. ¿Ya? Entonces, para esta tercera etapa, los desafíos de la comunicación, ¿no es cierto?, van a estar muy vinculados y muy focalizadas en mitigar el miedo, ¿no es cierto?, y comunicar certezas. Con alta probabilidad, Chile siga los pasos que están adoptando los otros países, donde buena parte de las medidas que se adopten son medidas que vienen desde las autoridades, ¿no es cierto? Entonces, para mitigar, ¿no es cierto?, este miedo, vamos a tener que hacer muchos esfuerzos, ¿no es cierto?, para ir comunicando estas medidas, informar las etapas del retorno. Ya mucha gente se está preguntando quién vuelve primero, qué áreas vuelven después, ¿no es cierto?, cómo se va a ir monitoreando y haciendo un seguimiento, ¿no es cierto?, de este proceso. Preparar, por supuesto, a los líderes para que puedan tener las respuestas oportunas, porque van a ser los primeros a los que se les va a solicitar información, ¿no es cierto? Y por qué no pensar en habilitar un canal dedicado para responder dudas. Bueno, pueden existir una serie de otras medidas,
como para poder aportar, ¿no es cierto?, en esta contención del miedo. Pero también en esta tercera etapa tenemos la oportunidad, o podríamos tener la oportunidad de buscar nuevas alternativas para reducir la resistencia. Entonces, hay quienes están postulando que una manera de poder reducir esta resistencia es invitando a las personas a que planteen, ¿no es cierto?, sugerencias para medidas que ellos sientan que son más seguras. Entonces, no solamente imponemos, sino que también podemos abrir un abanico de posibilidades para que las personas sientan que de alguna manera son escuchados y su seguridad, ¿no es cierto?, se sientan más a salvo dentro de en esta operación retorno. Y viene una cuarta etapa que yo creo que lejos es la más complicada, donde ya se escuchan voces, me imagino que ustedes ya las han seguido, donde se habla de este concepto de pensar fuera de la caja, que es bastante antiguo por lo demás, pero que hoy día se puso muy de moda, donde estamos llamando, o se entiende por este pensar fuera de la caja, de hacer cambios profundos, ¿no es cierto?, desde los lugares de trabajo, de cómo trabajamos, cuál es a qué nueva normalidad vamos a volver. Entonces, yo la pregunta que me hago y que se la extiendo a ustedes es ¿cómo vamos a capturar lo que hemos aprendido en todo este tiempo de aislamiento? Porque la pandemia también, dentro de todo lo terrible que ha sido, nos ha dado ciertas luces, ¿no es cierto? Y como por ejemplo, tenemos empresas que han hecho, aquí solo voy a poner algunos ejemplos, si alguno de ustedes proviene de empresas y está haciendo innovación, disculpen, no la tengo, pero tenemos empresas como tan tradicionales como una Copec, ¿no es cierto?, que de vender benzina pasa a fabricar ventiladores artificiales y mascarillas. Tenemos una empresa que vende cervezas, que vende jugos, vinos y todo, y desarrolla un alcohol gel. Entonces, ¿cómo capturamos y cómo no perdemos esa capacidad de innovar que fue en un lapso bastante rápido, ¿no? No existen los líderes mesías, no existen, ¿no? Sería muy poco justo, además, depositar en un par de personas, aunque sean de la alta dirección, definir el rumbo y los cambios y lo que deberíamos hacer para lograr tener organizaciones que puedan sostenerse en el tiempo y que no sucumban en la pandemia. Entonces, es ahí donde la comunicación organizacional, ¿no es cierto?, puede generar un tremendo espacio, ¿no?, para abrir instancias de escucha en esta cantidad con estos líderes que van surgiendo internamente. Tenemos la capacidad de, si vamos a lanzarnos con cambios, poder diseñarlos con un horizonte claro, movilizar esa organización, ¿no es cierto?, con los sentidos de urgencia adecuados, insistir, y quiero ser enfática en esto, en la coherencia organizacional, porque a veces cuando uno se enfrenta, las organizaciones se enfrentan a desafíos tan poderosos y grandes como estos, se nos pierden un poco los valores que vamos a preservar. Hoy día hay empresas, destacadas empresas en Europa, que están advirtiendo, digamos, la posibilidad de que el riesgo más que la posibilidad de retroceder en lo que hemos ido avanzando. Entonces hoy día están presentando planes como para poder volver a una recuperación económica post-COVID, donde no solamente se cautele el empleo, sino que también todas las buenas prácticas empresariales que hemos ido adquiriendo en todos estos años. Eso sería, no sé si tienen preguntas, no sé si tienen comentarios, sí. Anita, a mí me atrapa una pregunta rápidamente con lo que tú contaste, y tiene que ver con los líderes, que tú hablas del papel que deberían tener los líderes en la contención, y también has descrito lo difícil que es en las empresas convencer a los líderes de que tienen ese rol.
¿Hay algún perfil de líder chileno que tiene ese problema o es una cosa más internacional o tiene que ver con alguna industria también? Eso, ese déficit. Yo me atrevería a decir que, por lo menos lo que ha sido mi experiencia en algunas, en las organizaciones, y es que efectivamente la comunicación organizacional se está dejando, o se entiende que está a cargo de de un área de la empresa, de un área de la organización, ¿no es cierto? Entonces no es mi pega, no es mi tarea. La comunicación está a cargo de ellos. Y eso hace muchas veces que nos ha costado mucho lograr que los líderes se empoderen, o más bien sientan que parte de su pega es comunicar, que parte de su pega es contener, que parte de su pega es ir a buscar soluciones, compartir la gestión de la empresa con sus equipos de trabajo. Yo diría que es una dinámica organizacional que se ha ido instalando. No diría que es de mala fe, sino que simplemente muchas veces esto tiene que ver porque tenemos una serie de prioridades y ¿a qué me dedico? Entonces, lo que yo estaba planteando es que a propósito, ¿no es cierto?, de todos estos cambios y desafíos que se van a ir generando y que se están generando en esta pandemia y que se han hecho presentes en la crisis social, ¿no es cierto?, no va, todo lo que logremos, ¿no es cierto?, comunicar a través de los medios y todo, no va a ser suficiente. Mm. La única manera es lograr un trabajo a nivel de la línea. Y eso, y eso necesariamente se hace a través de los líderes. Fíjate tú que yo decía en parte de la presentación esto de diseñar o preparar a los líderes para que salgan a contener a sus equipos en esta etapa, justo en esta etapa que estamos viviendo, donde están aflorando todas estas esta, esta angustia, este estrés. Yo lo planteo como nosotros deberíamos prepararnos, deberíamos diseñar, ¿no es cierto?, esa intervención, hacer esa intervención con los líderes. Yo me atrevería a decir que esa intervención está pasando incluso, pero sin gestión. Es muy raro, sin gestión, perdón. Anita, mira, hay otra pregunta acá. Cristina Ruiz pregunta, Uh-huh. ¿cuáles son los mejores canales, plataformas, medios para poder comunicar todas estas ideas actuales y post-COVID? ¿Qué es lo que tú recomiendas más? Chuta, es que yo creo que en términos de canales, hoy día a mí me ha tocado ver de todo, desde se están usando muchas redes sociales internas, se están usando las tradicionales, ¿no es cierto?, que son revistas y todo, pero yo me atrevería a decir que son cambios tan profundos, Cristina, que por lo mismo planteo que no, todo lo que hagamos a nivel de canal de comunicación, no estoy diciendo que no se haga, pero no va a ser suficiente. ¿Y sabes por qué no va a ser suficiente, Cristina? Porque lo que vamos a necesitar y lo que estamos necesitando es movilizar. Y tú no te muevas a movilizar, un folleto, te lo voy a poner así de claro, un folleto no te moviliza nada. A ti lo que probablemente te va a movilizar es una conversación, ¿no es cierto?, profunda con tu jefe que te explique el sentido de moverse hacia donde la organización se quiere movilizar. No Mira, sé Anita, si respondo a esa pregunta. hay dos preguntas acá. Vamos a ir. La primera de ellas la hace Andrea A. Salgado. Uh-huh. Dice, ¿cómo transmito tranquilidad si estoy despidiendo trabajadores? Uy, súper complicado. Eh, y Andrea, no hablé de tranquilidad, hablé de contención. No, pero Eh, ¿cómo? Claro. sí, no, está perfecto. Pero es que quería hacer este punto porque efectivamente es muy difícil poder ofrecer tranquilidad cuando están ocurriendo despidos, es muy difícil comunicar tranquilidad cuando sabemos que en un mes más o cuando lleguemos va a haber un plan de reestructuración súper importante en la empresa. Yo creo que es por eso, y quiero insistir en la necesidad de empoderar a estos líderes para que tengan las conversaciones adecuadas. ¿Y por qué? Porque
cuando hablo de líderes, no me refiero solo al gerente general, a los gerentes de áreas, estoy pensando en el supervisor, estoy pensando en el jefe de línea, que probablemente llegó a ser jefe después de años de estar en la empresa. Y en esa relación, ¿no es cierto?, con su gente, probablemente ocurra o se den muchísima complicidad en el sentido de, ¿tú qué crees que va a pasar? Mira, no sé, lo que se dice, pero lo que yo creo que va a pasar, esa es una conversación súper cotidiana en las conversaciones, invisible quizás, pero se da. Entonces, yo creo que a tu pregunta, y porque no la quiero omitir, es asumiendo de que vamos a diseñar, ¿no es cierto?, esta conversación, es precisamente decir, no sobreprometer y a lo menos garantizar de que si llega a ocurrir un proceso de reestructuración se va a realizar bajo las mejores posibilidades y siempre protegiendo a la persona que desafortunadamente va a tener que irse de la empresa. Más que eso, no podemos hacer. Mira, Anita, justamente José Miguel de la Fuente, ex alumno tuyo que te saluda también acá en el chat, abunda en la pregunta Hola, José. y dice, en el caso de Chile, ¿cómo van a chocar las acciones de contención organizacional con las proyecciones de 800.000 a 1.000.000 de desempleados para fin de año, sobre un 15 o 18%? Chuta, complicada tu pregunta porque yo me atrevería a decirte que es precisamente por eso, cuando hablo de contención emocional, quizás sería bueno clarificar a qué nos estamos refiriendo con eso. La contención emocional, me estoy refiriendo principalmente precisamente a generar, ¿no es cierto?, este espacio para que la gente pueda hacer las preguntas, ¿no es cierto?, y pueda obtener respuestas de eso. Si estamos entendiendo contención emocional por presentar un paraíso, digamos, eso no es realista, no es realista. Pero lo que no podemos hacer, lo que responsablemente no podemos hacer, es que la gente en sus casas esté, ¿no es cierto?, realizando una serie de interpretaciones que van en la práctica dañando o vulnerando toda su situación dentro de sus casas, dentro de su familia. Yo te pongo un caso, es cierto, lo más probable es que va a existir muchísimo desempleo, pero ¿qué hacemos con los que no van a estar dentro de ese millón? Los dejamos que también estén sumidos en la más grande angustia y ansiedad. Mira tú lo que le pasó a Casa Ideas, ¿no es cierto? El gerente general no sé, fue de las primeras cosas que dijo es que no iba a despedir a nadie. Entiendo que la FED fue otra compañía que también, la chocolatería, que también dijo lo mismo. Pasaron muchas cosas después de esa declaración. Primero, que las ventas online se dispararon, ¿no es cierto?, porque la ciudadanía premió esa conducta. Y me imagino que, porque no conozco por dentro Casi Idea, esos trabajadores tienen que estar, ¿no es cierto?, enfocados en la tarea, en cumplir con los delivery, en ver cómo se pueden mejorar procesos y no pensando, ¿no es cierto?, si en 4, 5, 6 días más van a tener trabajo. Entonces, la contención emocional te permite precisamente acotar, ¿no es cierto?, estos riesgos y principalmente para las personas que, o estoy pensando en empresas donde quizás no vayan a ocurrir esa cantidad de despidos. No sé si te respondo, José Luis. Anita, también te quería abundar sobre una pregunta que había hecho Cristina Ruiz respecto a las plataformas, porque también nos tocó conversarlo antes, y es sobre lo que está pasando a nivel interno con el WhatsApp de los compañeros de trabajo, que es una ventaja, pero que naturalmente puede también ser parte de ese terror que va creciendo. Sí, fíjate que el WhatsApp se instaló como un medio de comunicación interno
Y costó, porque se supone que no, por ley no deberían mandarse mensajes hasta ciertas horas, y se puso una serie de limitaciones, ¿no? Y se instaló, y, no y el WhatsApp se instaló como un medio interno que no lo instaló la organización, sino que lo instalaron las propias personas. Ojo con eso. Los grupos y esto de las coordinaciones se empezaron a generar de manera espontánea a través de estos medios. Ojo con eso. Yo creo que es de ser uno de los medios más utilizados versus un Yammer, que es una plataforma increíble, una red social interna, y yo creo que no debe tener ni la mitad, o los casos que yo conozco no logran alcanzar el nivel de eficiencia que puede tener o de adhesión que tiene un WhatsApp. Yo creo que a través de los canales de comunicación, hasta ahora lo que se ha visto mucho sigue siendo las comunicaciones virtuales, WhatsApp, llamados, SMS, en este caso de la pandemia. Es que, y yo a eso, en la presentación, les planteaba adicionalmente todo lo que tenía que ver con estas conversaciones que son más personales, porque, de nuevo, yo me acuerdo que en una clase del magíster del año pasado, una chica contaba, una de las integrantes de este magíster contaba que ella pertenecía a una empresa muy chiquitita que no tenía oficina, una empresa súper como moderna, ¿no? Donde todos trabajaban desde sus casas, se juntaban con suerte una vez al mes, y además tenían algunos que vivían en regiones. Era una organización de no más allá de 15 personas. Y toda la comunicación, por supuesto, se hacía de manera virtual. No obstante, ella se quejaba y lo planteaba con mucha preocupación, la falta de coordinación, la falta de comunicación, ¿no es cierto?, que había en esta empresa. Entonces, le preguntamos, ¿no? ¿Y por qué cómo tú adviertes esa falta de comunicación? Se supone que están todo el día conectados, ¿no es cierto? Entonces ella decía que ellos habían advertido como grupo que esa falta de comunicación se reflejaba en la falta de aprendizaje. No eran capaces de aprender de los errores cometidos, y se volvían a hacer sucesivamente. Se volvían a caer en las mismas prácticas de manera sucesiva. ¿Y por qué? Porque no se conversaban. Entonces, la plataforma, estas plataformas virtuales, estas formas virtuales, yo sería, y soy súper cuidadosa, sería súper cuidadosa, y soy súper cuidadosa en ese uso. Nos pueden ayudar a coordinar, pero ojo, comunicar, entendiéndolo como un movilizar, ¿no es cierto? Entendiendo como un convocar. No podemos pedirle más de lo que es. No sé, Anita, sí. mira, hay una pregunta de Constanza Rey también, dice ella, ¿cuál sería la mejor estrategia a implementar para comunicar el retorno seguro? Si vemos que los casos de COVID aumentan, los niños no están asistiendo a colegios, ¿de qué forma lo podríamos hacer sin caer en esta cuestión de casi despreocupación por las personas y solo preocupación por la continuidad de la empresa? Es que, Constanza, yo creo que la operación retorno es algo que está, de partida no es una decisión que va a poder tomar una empresa. Va a estar tremendamente supeditada a medidas que se adopten desde la autoridad central. Yo te cuento que, por lo menos a nivel de los colegios, en mayo, cuando se hablaba en abril de que en mayo volvíamos a clase, no sé si ustedes recuerdan eso, cuando se hablaba de esta normalidad que volvía en mayo, ya se estaban desarrollando una serie de protocolos, una serie de medidas que cada colegio tenía que cumplir al menos para ser autorizado a volver. Entonces yo creo que lo que se está viendo en Europa, lo que están haciendo, lo que está pasando allá, es que está funcionando más o menos similar. O sea, el plan de desescalada que hay en España, y que puedes buscar porque es
tremendamente exhaustivo y detallado en cómo se hace este retorno en 4 etapas, ¿no? Donde hay un regreso paulatino, donde no todas las personas, un regreso paulatino, donde se priorizan ciertas áreas y donde también se contempla una flexibilidad precisamente para estas personas que o bien no pueden volver porque son casos de alto riesgo, ¿no es cierto? O también puede pasar que psicológicamente no están preparados para hacerlo, que también es súper válido y ojalá las empresas en Chile tengamos esa capacidad de darnos cuenta que tenemos dos opciones, digamos, o somos flexibles y somos acogedores o nos llenamos de licencias médicas, que es lo más Justamente, Anita, mira, difícil. justamente Maximiliano Tagle te pregunta también ahora, ¿cómo transmitir tranquilidad, contención a los equipos de trabajo en tiempos donde ni siquiera tenemos la certeza de la extensión de las medidas sanitarias, de cuarentenas, toques de queda y otros? Menos aún cuando desde la autoridad política y sanitaria no existe una planificación del desescalamiento, ni menos aún un plan estatal de apoyo a la recuperación económica. De nuevo, las preguntas son más o menos, se repiten. Claro. La tranquilidad tiene que estar en comunicar certezas. Y la certeza es, no se regresa mientras no hay un entorno que asegure, ¿no es cierto?, el bienestar y la salud de las personas. Yo creo que eso es claro. Y esa es la única claridad que podemos dar hoy. No se regresa mientras no estén las condiciones para que eso ocurra. Pero mira, Anita, de todas maneras la pregunta es bien intensa porque también Macarena Maturana también dice, ¿cómo trabajar en la incertidumbre constante? ¿Es mejor ser transparente y no comprometerse con cosas si no sabemos lo que va a suceder? Así es. Tal como lo dice Macarena, tal como yo lo planteaba en la presentación, la comunicación organizacional que conocemos, tradicional, ¿no es cierto? Que a veces uno, si lo visualiza en imágenes, ¿no? Harto medio interno, harto comunicado interno, campañas internas, va a ir evolucionando hacia una comunicación, quizás que vamos a volver yo creo que vamos a volver a lo básico, a la conversación telefónica, a la conversación. Es la única manera que tenemos de contener, es la única manera que tenemos de movilizar. Yo en estas preguntas siento que hay ciertas premisas, ¿ya? Y es que lo virtual o da para todo, no, no da para todo. Que la tranquilidad tiene que ver con decirle claramente a las personas, oye, mira, esto no va a pasar, no. Lo único que podemos decir en un tema de incertidumbre es, en este caso de la pandemia, es volvemos a trabajar cuando el entorno y las condiciones así lo ameriten. Primero. Dos, las condiciones, una vez que lleguen esas condiciones o se avise, las condiciones sobre las cuales vamos a trabajar son A, B, C, D, E. Eso es certeza. Mira, ¿Ya? Anita, justamente hay una palabra clave acá que probablemente ha permeado en la conversación y es la Uh plantea -huh. Catherine Gutiérrez. Ella dice, si entendí bien, lo más importante es lograr humanizar la comunicación organizacional. Partiendo de ahí, ¿cómo logro que los líderes de la organización, que piensan principalmente en el dinero, en la producción, en la generación de ingresos, el flujo de caja, entiendan lo importante que es humanizar el mensaje, pensar en el trabajador y su salud emocional? ¿Cómo se llama la persona que lo planteó? Catherine Gutiérrez. Hola, Catherine. Catherine, esta es una conversación que lleva, que se está instalando en las empresas y que tiene, y que cae dentro del paraguas de la sostenibilidad. Es sostenible una empresa, yo creo que va a ser una de las grandes paradigmas que se van a poner en jaque de post-COVID. ¿Es sostenible una empresa que no logra humanizarse como lo planteas tú? ¿Es posible que se sostenga esa empresa?
yo te digo que hay muchas probabilidades y cada vez más a que no. ¿Y sabes por qué? Y hay incentivos que están precisamente apoyando esta tesis. Y te voy a decir cuál es. En torno a la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, ¿no es cierto? Hoy día tienen un gran sponsor, que son los inversionistas. Hoy día los inversionistas están cada vez más premiando a las empresas que tienen comportamientos, buenas prácticas y que tienen una clara estrategia de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, esta que tú planteas, ¿no? Que es esta profunda preocupación respecto a una suerte de deshumanización de las empresas, créeme que con el tiempo ha ido mutando y hoy día tenemos como parte en algunas cosas grandes empresas que están haciendo precisamente van en ese camino. Eh, Estoy pensando en empresas porque está aquí presente en esta reunión la gerente de comunicaciones de Salcobrand, donde se han realizado tremendos esfuerzos de políticas, prácticas y una consistencia enorme en función de la diversidad. Y créeme que en esas políticas está involucrado desde el gerente general con todo el compromiso, precisamente porque no solamente porque es bueno serlo, sino porque hay un beneficio y hay un valor en eso. ¿Ya? No forma parte de la conversación que tuvimos hoy, pero yo me atrevería a decir, y por eso terminé con la slide que terminé, ¿no es cierto? ¿Cómo volvemos? Hoy día en Europa se habla del famoso Green Recovery, ¿no es cierto? Que es toda una iniciativa que precisamente apunta a que todo lo que estamos conversando, diversidad, humanización de las organizaciones, el cuidado de todos los avances que hemos hecho en el cuidado del medio ambiente, en energías limpias, en la descarbonización, no se retraigan. Porque hay un riesgo muy grande a que por el susto digamos, de la recesión ¿no es cierto?, de un crecimiento más lento, volvamos a foja cero, flexibilicemos algunas cosas con tal de echarle para adelante en lo que es la actividad económica. Y resulta que hoy día tenemos grandes empresarios, empresas transnacionales, entre ellas Iberdrola, que es una empresa que ha tenido, pero yo los invito a revisar a Iberdrola y todo lo que está haciendo en estos temas que estamos conversando, precisamente es uno de los líderes de este Green Recovery. No retrocedamos todo lo que hemos avanzado en lograr empresas que sean más amables o no, o que reconozcan más el aporte que hacen todos los equipos que le integran. Eso es lo que te puedo responder. Anita, yo quería hacer un pequeño contexto de tu experiencia ante la gente que está acá para explicar primero que te ha tocado liderar procesos de comunicación interna en grandes empresas como BTR, Metro, Aguas Andinas, y te ha tocado también ver la evolución que las empresas a lo largo de estos últimos años han tenido respecto de la sostenibilidad, de la preocupación por lo que hacen. Mirando este punto de COVID, ¿en qué situación nos encontramos con ese apego a la sustentabilidad? Pato, perdona, no te escuché, se me fue la conexión. La pregunta es si en este tiempo, o sea, ¿cómo ha sido la evolución de las empresas en cuanto a esta preocupación por la sustentabilidad? Que es lo que tú contabas de los inversionistas, que hoy día están preocupados también de ese punto. Sí, claro, hoy día, bueno, ha sido una evolución que se ha dado sobre todo en los últimos años. Hoy día tenemos indicadores bursátiles como el Dow Jones Sustainability, que partió el año 90, 89, 90, donde solo lo integran aquellas empresas que tienen definidas sus estrategias de sostenibilidad, tienen sus mapas de riesgo relacionados con de la sostenibilidad. Y hoy día partimos con el Dow Jones y hoy día tenemos cerca de 500 indicadores bursátiles donde que las empresas están tomando todas las medidas para poder estar ahí. Se habla de billones de dólares
que están en fondos considerados sostenibles, ¿no? De inversionistas que solo quieren invertir en las empresas que están en esos indicadores. Entonces yo te diría que la gran fuerza que ha tenido la sostenibilidad en los últimos años es que se logró instalar de que no es un nice to have, que no es un ser buenos para ganarnos un pedazo de cielo, sino que la sostenibilidad paga bien. De verdad paga bien, que es algo que por muchos años han buscado todas las entidades y personas que están liderando, digamos, este proceso. Yo diría que en los últimos años se ha instalado finalmente esta percepción de que la sostenibilidad paga bien, no es beneficencia, nomás. ¿Mm? Vi unas preguntas ahí que me hacía la María José Fuentealba, pero no, sí. las vi pasar muy rápido, no Yo logré. te la puedo leer, Anita, que dice, María Súper. José Fuentealba justamente pregunta, Anita, ¿cuáles son tus principales consejos que no debemos perder de vista? Tus 5 o 6 premisas que debemos considerar sí o sí en este escenario que estamos viviendo. Las 5 premisas que no te olvidar. Bueno, las voy a repetir, José, si es que, para no ser... la primera premisa es implementar una línea de comunicación, una intervención en conjunto con los líderes. Yo creo que hoy día la premisa fundamental es trabajemos con los líderes, preparémonos, diseñemos esa intervención. ¿Cuántas veces, cuando me refiero a diseñar una intervención es qué vamos a salir a preguntar, qué diagnóstico queremos tener de la situación que viven nuestros trabajadores? ¿Sabemos si hay muertos? No, no muertos trabajadores, familiares. ¿Cómo están? ¿Tienen claridad respecto de los beneficios a los que pueden acceder? A mí me ha tocado ver en estos últimos días un montón de gente que está completamente paralizada con esto. Entonces, se le olvida cosas como tan básicas, como por ejemplo que las ISAPRE, casi todas las ISAPRE, no están cobrando por los test COVID. Y es una preocupación de que si tengo, no hay, cuánto me va a costar, y resulta que son gratis. Estoy poniendo una táctica. Entonces, la primera premisa, preparemos, hagamos una operación líderes. Preparémoslos, salgamos, que salgan a preguntar para saber en qué situación está la gente. Esa es la número 1. 2, recoger ese feedback, ¿no es cierto? Y tener claridad cuáles son las preguntas que hoy día están generando la principal angustia de nuestros equipos, ¿ya? ¿Cuáles son las dudas que tienen en función del retorno? ¿Qué es lo que los aqueja? Es el tema, con toda seguridad, del desempleo. Me va a tocar a mí. Nosotros tenemos que ser capaces de responder eso. Es cierto que no le podemos poder decir a una persona, oye, mira, sí, oye, no, porque no estamos en condiciones de decir eso, pero sí podemos decir, vamos a informar de manera oportuna, vamos a tomar todos los resguardos para que vamos a evitar en la medida de lo posible algo, pero lo que no podemos dejar, porque es casi inhumano, tomando las palabras de la Catherine, de que la gente esté en sus casas pasándose muchísimas, con una serie de fantasmas, cuando podemos solucionarlo o podemos mitigarlo, podemos contenernos con, no sé, una llamada cada 15 días del jefe. Entonces, esas son, para mi gusto, las urgencias, pero urgencias que tenemos que tener, y principalmente en esta etapa que yo denomino la etapa 2, ¿no es cierto? Donde ya el uso de la mascarilla, el lavado de manos, las medidas ya están instaladas. Hoy día ya, no sé, yo hace 3 semanas atrás no veía a nadie con mascarilla cuando salía a recorrer las calles, que ahora sí, ¿ya? Entonces, en esta etapa 2 es fundamental, y de verdad se los digo, preparemos a los jefes, preparemos a los líderes, indaguemos cómo está la situación emocional de nuestros equipos. Me parece que es fundamental. Anita, te interrumpo porque también hay 2 preguntas que surgen acá también en este momento. Una de ellas es de Conce de la Oca, que dice, quería preguntar, la misma tarea de no retroceder en el mundo verde,
como no hacer los temas de género. ¿Cómo ha sido tu experiencia antes del COVID y cómo se podría continuar en un escenario positivo post-COVID? Pues los inversionistas pueden premiar el lado verde, pero ¿premian también los temas de género? Totalmente. Sí, premian los temas de género. Fíjate que acá en Chile no está, no ha llegado, pero probablemente va a llegar. Perdón, es ¿Sí? Valesca Lineros la que hizo la pregunta, perdón. ¿Valesca? Valesca Lineros. Perfecto. Valesca, sí. Fíjate tú que acá en Chile no existe, pero con alta probabilidad llegue. Hay un indicador que es el Bloomberg Gender, que premia a las empresas en Europa principalmente, porque ahí está empresas que tienen las mejores prácticas en materia de género. Contarte también que en las bolsas, las principales bolsas del mundo, hoy día para integrar estos famosos indicadores o estos índices bursátiles, ¿no? Donde se transan estas empresas sostenibles, se exigen cuotas de participación en los cargos ejecutivos. No son ley, pero sí ya, bueno, en Europa sí, en muchos países son ley, pero estas bolsas, dentro de sus normativas internas, la Bolsa de Londres es una de ellas, ya que ya no ni siquiera te exige un porcentaje es del 30% de representación en el directorio de mujeres y también de minorías étnicas. O sea, tenemos una brecha importante respecto a lo que está pasando, pero yo creo que vamos a ir creciendo. Entonces, sí, es tremendamente importante dentro de este Green Recovery. Está el tema del no retroceder en temas de género, sin lugar a dudas. Bueno, en el caso de Europa yo creo que por tantas las regulaciones que hay es bien difícil que se logre retroceder. Eh, pero sí, sin duda es un elemento que se está considerando. Me tocó recientemente en una compañía con la que estoy asesorando en estos temas, eh, recibir una llamada urgente porque precisamente un fondo de inversión le estaba preguntando a mi cliente, oye, ¿dónde encuentro la información de género? ¿Tienes metas de género? ¿Cuántas las mujeres que están dentro de tu...? Era un dato, ¿eh? Es una llamada por cierto, me alegró muchísimo, ¿no? Muchísimo. Anita, mira, hay una pregunta también de María Teresa Vial, bien al detalle de lo que tú has conversado. Te dice, ¿cómo podemos preguntar sus dudas sin generar más angustia? O sea, ¿cómo consultamos estas dudas de la gente con la que trabajamos sin generar más angustia? María Teresa, ¿tú crees que preguntando dudas partes de la premisa de que se va a generar más angustia? Si no, Claro, al abrir la conversación, yo imagino que va por ese lado. claro, probablemente recibir la llamada de un jefe en estos momentos puede llegar a ser aterrorizador, ¿no? Porque ¿para qué me está llamando? Lo tomo desde ese lugar. Eh, Sí. Chuta, yo creo que es difícil predecir o saber exactamente cuál va a ser la reacción, pero yo me atrevería a decir que, que hoy día esa angustia está, ese estrés está. Eh, entonces, yo creo que una llamada, no sé si lo aumente, quizás no lo logre reducir, pero existe la posibilidad bastante alta que por lo menos un jefe sea capaz de reportarle a un gerente de recursos humanos, un gerente general, que no sé, pues, el 80% de mi equipo, el 90% de mi equipo me está preguntando si va a tener trabajo, me está preguntando qué está pasando con la compañía, me está preguntando si la compañía cierra, se va a quiebra o no. Eh, por ejemplo, esa información sí puede ser bastante contenedora en su momento, o sea, saber que una compañía está trabajando, pongo de nuevo el caso de Casidea, o sea, me imagino que la sensación o la ansiedad y el estrés con las que está trabajando esa gente es muy diferente a otras donde hay cero comunicación con ellos. Probablemente también está en lo que tú habías dicho, Anita, en el diseño de
de la organización de los líderes tendrá que ir también un preámbulo, una manera de acercarse a la gente, no es llegar y llamarlo, como dices tú. Por supuesto, todo eso tiene que ser. Es una intervención, y lo puse en la presentación, es una intervención, y como toda intervención tiene que ser diseñada, y diseñada con todos estos momentos, como el que preguntaba la Tere, ¿qué pasa si la persona se empieza a angustiar, por ejemplo? ¿Qué pasa si en la conversación? ¿Qué ocurre si me empieza a preguntar y son respuestas que caen dentro del ámbito legal? Son intervenciones que tienen que ser diseñadas, que tienen que tener miradas como las que estoy planteando. Por eso no es llegar y tomar un teléfono. Ahora, ¿por qué creo que hay que hacerlo y por qué planteo que hay que hacerlo? Es porque tengo el convencimiento, porque me ha tocado verlo además, en que esas conversaciones están ocurriendo en un plano informal. Ah, Y esas conversaciones que ocurren sin este diseño, sin que sean orientadas y guiadas por las organizaciones, pueden tener se puede generar una angustia y un estrés mayor, porque en la práctica tenemos un jefe que habla como jefe, que tiene el rol de jefe, pero está hablando en un nivel diferente, en un nivel de amistad, en un nivel de complicidad. Si yo te entiendo, pucha, es que tú sabes cómo son las cosas, tú sabes cómo es el jefe, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pensar de que eso no está ocurriendo me parece, sería muy inocente de parte nuestra, ¿ya? Entonces, mejor hagámonos cargo y gestionemos esa conversación, que si no está pasando, va a ser bueno que ocurra, y si ya está pasando, la orientamos. mm. ¿Mm? Perfecto. Anita, mira, bueno, estamos llegando al final de la charla porque dura una hora esta charla. Agradecemos las preguntas. Beatriz Bonet también se despide de ti, te agradece la charla con mucho gusto. Muchas Así gracias a todos por las preguntas. La verdad que que todas muy interesantes. te dejamos un cierre y nos despedimos también de la gente que participó. Les agradecemos también sus preguntas, su participación y te dejo a ti, Anita, ya para que te despidas de todos y acá vamos cerrando nuestra charla. ¿Te parece? Muchas Bueno, gracias. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. No sé cuántos son estudiantes están haciendo el magíster de la FINIS. Los que van a, con los que nos vamos a ver, espero encontrarme con ustedes. Parte de estos son los temas que vamos a conversar. Nuestro taller de comunicación organizacional es un ejercicio importante de reflexión en las organizaciones en que estamos trabajando, porque hay mucho conocimiento precisamente en el mismo quehacer, ¿no? En que estamos y que muchas veces no lo vemos y no lo recuperamos. Entonces, primero, invitarlos a que participen en el magíster, los que no están. Qué bueno verlos, ojalá conocernos con los que nos vamos a encontrar, y que no salgan de sus casas, cuídense y cuiden a los que trabajan en las empresas, y cuiden a sus equipos. De verdad, yo creo que la pandemia de la angustia y del estrés es algo que sí, a diferencia del COVID-19, que sí podemos gestionar. Entonces, me parece un acto de responsabilidad hacerlo. Eso es lo que me nace en lo profundo decirles a todos. Muchas gracias, Anita, te pasaste. Nos Que vamos. estén, que estén muy bien.